Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan pasado una hermosa Navidad. Bueno, hoy vamos a estar trabajando un poco, mostrando un poco la información de lo sucedido en el mercado en la semana que finalizó el 23 de diciembre de 2016. Empezamos analizando lo ocurrido con los índices de mercados, donde podemos ver que básicamente continuó en cierta medida la tendencia de semanas previas, donde los índices de las principales economías, hablamos de Estados Unidos, Japón, Alemania, cerraron con pequeñas subas, mientras que podemos ver que lo ocurrido en los países latinoamericanos, como puede ser el índice Bovespa de Brasil, el índice índice IPSA de Chile, el índice Merval Argentina y el IPC de México, cerraron con bajas. Creo que la baja más importante se dio en Santiago de Chile con un 4,32%. Y por otro lado también podemos mencionar que lo ocurrido con el índice de Shanghái, donde también cerró con una baja de 2,2%. Si nos posicionamos un poco a analizar lo ocurrido con los índices de Estados Unidos, continuamos con esta tendencia a la alza, ¿no?, que veníamos teniendo, con máximos históricos, donde vemos el índice Dow Jones rompiendo máximos, el índice DAX que consolida esa tendencia, esa recuperación que venía sosteniendo en el mediano plazo, y lo mismo con el índice de Japón, donde el Nikkei también cerró con valores positivos. Bien, si analizamos el panorama de las monedas a nivel internacional, creo que la noticia más importante fue una semana de por sí bastante tranquila, donde la noticia más importante vino del lado de la reunión del Banco Central de Japón, donde continúan con sus políticas de estímulos, con tasas que rondan en el corto plazo del 0,1% y de a 10 años al 0%. En referencia a otros valores no hubo demasiados cambios. Si uno analiza, por ejemplo, acá en la gráfica lo ocurrido en esta barra semanal del índice de dólar index, vemos que prácticamente tuvo una variación, pero cerró en prácticamente los mismos valores en los cuales abrió la semana. Vemos que en el caso de la libra esterlina sí continuó una pequeña depreciación. El euro tuvo una pequeña recuperación, pero prácticamente sin demasiados cambios. Lo que ocurrió con Japón fue un pequeño rebote. El índice de China, o por ejemplo la moneda de China, sí, esto todo analizado con ETFs, por supuesto, también vemos una pequeña recuperación, pero básicamente fue una semana sin demasiados cambios, y donde Argentina, si analiza el dólar MEP, tuvo una pequeña apreciación, o continuó la apreciación de las semanas previas, nuevamente con una lógica quizás un poco diferente a la de los demás países, productos de las políticas de blanqueo y distintas políticas monetarias que se están aplicando a nivel local. Si analizamos el panorama de commodities en la semana, podemos observar que prácticamente no hubo demasiados cambios, si bien tuvieron pequeñas variaciones negativas en sus cotizaciones. Si vamos a los principales granos y commodities de Argentina, a nivel mundial, vamos al maíz, observamos una pequeña baja nuevamente, o sea, vemos que la tendencia declinante de la cotización de maíz sigue continuando. Lo mismo ocurre con la soja, donde también hubo una baja, y con el trigo vemos también un rojo en esta barra semanal, donde podemos ver entonces que este efecto de la fortaleza del dólar a nivel mundial le sigue afectando. Con la misma lógica, si analizamos el petróleo, vemos que el petróleo tuvo una pequeña recuperación en cuanto a su ETF. Si analizamos el índice ETF uso, y si analizamos metales, vamos a ver que el oro continúa con esta tendencia negativa ya iniciada semanas y meses anteriores, la plata también, lo que básicamente podemos observar entonces que este efecto de fortaleza dólar se está manifestando con una consecuente
caída en precios de commodities, salvo en el caso de petróleo, donde sí se puede ver a través de decisiones de las diferentes autoridades de diferentes países productores de petróleo, recortes de producción o etcétera. Pero básicamente observamos que no hubo demasiados cambios en este sector. Bien, y adentrándonos ya para cerrar el informe en el mercado local, si analizamos los activos en renta variable, podemos observar de que el índice Merval en dólares, el principal índice argentino, cerró con una pequeña baja semanal del 0,3%, mientras que el ponderado de los índices que se analizan en esta tabla cerró en promedio con un 0,64% de suba. Donde podemos observar de que las principales bajas estuvieron de la mano de alimentos y bebidas, que continúan su caída, electrodomésticos para el hogar, una fuerte caída del 11,81%, y ciertos servicios como el inmobiliario y el holding, que no es servicio, ¿no? Pero bueno, el sector holding, terminaron con una pequeña baja. Y por otro lado, las subas estuvieron más que nada de la mano del manufacturero de origen agropecuario, donde acá creo el impacto más fuerte estuvo por la decisión de los Estados Unidos de permitir el ingreso de limones en todo el territorio, por lo cual San Miguel se vio con un rebote muy importante. Pero también podemos observar que el sector siderúrgico continúa con crecimiento, lo mismo con el sector de construcción y de manufactura de origen industrial, también con subas por encima del 2%. Analizando los comportamientos, los rendimientos de los activos de renta fija, y hay que tener en cuenta el fuerte impacto que tiene para este sector lo que ocurre con el tipo de cambio. Si analizamos las curvas de rendimiento de los bonos argentinos emitidos en dólares, vemos que los rendimientos cayeron, lo que significan que los precios de los bonos en dólares argentinos se recuperaron. Tengan en cuenta siempre que la recta A, es un promedio azul, es el de la semana del 16, mientras que la del 23 es la amarilla. Si analizamos lo ocurrido con los bonos en dólar link, también tuvo una recuperación en cuanto a precios, por lo tanto los rendimientos cayeron, llegando a tener rendimientos, los bonos más cortos, negativos. Y los bonos en pesos también tuvieron una recuperación, pero muy baja, pero continuamos con esta curva de rendimientos invertidas, que esperemos que en algún momento se logre recuperar. Y por último, los bonos en SER también tuvieron un rendimiento positivo. Lo que podemos decir entonces es que prácticamente todos los activos en renta fija tuvieron rendimientos positivos para toda la semana. Bueno, este es un poco el informe que para esta semana. Nos estaríamos viendo ya en el año 2017 con un nuevo informe. Espero que tengan un buen fin de año y que también lo inicien de la mejor manera.